Em, Vamos a trabajar algún aspecto de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para la gestión en centros de salud. Y nuestra pregunta inicial es si la inteligencia artificial es verdaderamente inteligente. La mayoría de las imágenes que van a ver durante el transcurso de la presentación están hechas con inteligencia artificial. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es cuando vino la selección argentina al CESAC 49 a atenderse y hacer sus controles de salud. Ahí está Messi, bueno, tenemos a todos los jugadores y toda la gente saludándonos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. No es una clase de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial porque habría que hacer un curso específico. Pero bueno, es algo como para empezar a introducirnos principalmente a quienes no tienen ninguna experiencia en el tema. Les voy a pedir que, porque muy poquitos completaron el Mentimeter, ¿sí? Escaneen este QR con sus celulares y respondan la pregunta que hacemos de qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Yo les voy a dar unos minutitos para tener un poco más de respuestas, porque tenemos muy poquitas respuestas. Y bueno, a mí me sirve para ver desde dónde están parados todos ustedes que vienen participando. ¿Mm? Entonces, bueno, escaneen el QR, lo pueden hacer con su celular, es algo muy simple y tienen que responder a esta pregunta. No es necesario que pongan más de dos, tres palabras, lo que primero les venga a la mente. A ver si, eh, bueno, ahí de a poquito van respondiendo. Es anónimo, ¿sí? Este, eh, y es justamente como les decía, para ver eh, qué es lo que ustedes saben sobre la inteligencia artificial. De lo que es algo de lo que se está hablando mucho ahora y este, eh, de, bueno, ahí tenemos más respuestas. eh, y que me parece que es un instrumento que tenemos que empezar a conocer, reconocer y si es posible utilizar, digamos, eh, que tiene muchas ventajas y muchos usos distintos y que cada día aparece algo nuevo con respecto a los avances que van haciendo en inteligencia artificial y también hay muchos debates de la inteligencia artificial. Este, y en ese sentido, me parece que y en nuestro trabajo puntualmente también, en salud específicamente, cada vez más se avanza en relación a este sentido. Por ejemplo, hay ya en lo que es diagnóstico por imágenes, se están haciendo unos avances muy importantes en la temática. em, eh, y como uno de los aspectos, digamos, sí también se está trabajando en cuestiones o en algunos lugares ya están implementando para, para la atención, ¿sí? O para la asistencia, como con aspectos asistenciales. El hospital italiano tiene una inteligencia artificial asociada a la historia clínica electrónica, por ejemplo. De todas maneras, no es el foco en el que vamos a tener en este webinar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar más el tema de la relación con la gestión y la posibilidad de usarlo este, en diferentes aspectos de la gestión del centro de salud. Eh, bueno, bueno, no han respondido muchos más. Así que bueno, les voy a mostrar. eh, Les voy a mostrar las respuestas para que veamos a ver.
Y o empecemos a ver qué es lo que se entiende por inteligencia artificial. Voy a compartir la otra pantalla. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Bueno, ¿qué palabras asociás con inteligencia artificial? Acá están las respuestas que ustedes fueron poniendo, ¿sí? Tecnología, una, bueno, alguien puso su nombre. Facilitador, un complemento, rapidez, creatividad, sesgo, algoritmo, enigma, útil, burbuja especulativa, que pronto explotará, velocidad, facilidad, nuevo y mucha info sin criterio. Bueno, muy bien, ahí alguien más también está agregando su respuesta. Bueno, bien, esto es de donde partimos de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, si es una burbuja especulativa que va a explotar, yo no puedo dar esa respuesta, no lo sé. Algunos plantean que es posible que así sea, pero bueno, no es mi tema. Eh, sí es una tecnología o un instrumento que nos permite, bueno, ser, en términos de gestión quizás, podríamos decir, más eficientes. Podemos hacer algunos procesos de trabajo de una manera más rápida. Eh, Eso podría ser o nos puede facilitar resolver algunos problemas este, que que por ahí nos llevaría más tiempo resolverlos sin la inteligencia artificial. Es verdad que es algo nuevo, que hay un algoritmo, ¿sí? De eso vamos a hablar, ¿m? Que tiene cierta creatividad. Bueno, eso es relativo, ¿sí? Creo que la creatividad la brinda todavía el ser humano en sí, no tiene creatividad en sí la inteligencia artificial. Después vamos a ver bien también por qué. Credibilidad. Bueno, eso puede ser bueno o malo, digamos, la credibilidad en eh, en la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial por el sesgo, esa otra palabra que pusieron ahí, ¿sí? Eh, bueno, dudas también pusieron, no pensante. Bueno, acá hay un poquito de lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Así que bueno, les agradezco por brindar sus respuestas con respecto a, eh, el- a la definición de inteligencia artificial. Bueno, volvemos a la presentación. Bien. Bueno, el objetivo un poco del día de hoy es analizar qué es la inteligencia artificial. Un segundito que... Explorar posibles usos de la inteligencia artificial en la gestión en salud, pero también analizar riesgos y límites en su utilización. Vamos a ver un ejemplo también en vivo, les voy a mostrar, de su posible uso. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? Bueno, no es un robot que piensa, por lo menos por ahora, ¿sí? No es una persona digital tampoco. ¿M? No es una mente con conciencia. Esto sin duda. A ver, que hay gente que la usa en este sentido, sí, pero eso no es la inteligencia artificial. ¿Qué es? Es un sistema informático que aprende a reconocer patrones en grandes cantidades de datos y genera respuestas o decisiones basadas en probabilidades. ¿Sí? Esto es fundamental porque nosotros les estamos llamando inteligencia o le brindamos el concepto de inteligencia a algo que en sí no es inteligente, sino que es un ¿cómo se llama? Algoritmo o modelo matemático probabilístico, ¿sí?
que maneja grandes cantidades de datos y que lo hacen parecer inteligente. Ahora vamos a ver cómo sucede eso. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro humano, o algunas diferencias, no todas, por supuesto, y el cerebro digital? Bueno, la inteligencia humana comprende contexto, ¿sí? Digo, un gestor o una gestora, perdón si tengo mi sesgo de género. Eh, Interpreta territorio, actores, conflictos, ¿sí? Tiene su propio juicio ético, ¿sí? Evalúa consecuencias y responsabilidades que tiene, integra su experiencia, o sea, aprende sus propias vivencias o errores, toma decisiones y asume responsabilidad, tanto política como profesional. Eso es lo que hacemos los seres humanos en la gestión y cómo lo podemos relacionar con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial en sí procesa datos, ¿sí? Analiza grandes volúmenes de información, detecta patrones, ¿sí? Los modelos o los algoritmos, los modelos matemáticos probabilísticos que tiene por detrás, le permite identificar regularidades desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Genera probabilidades, ofrece respuestas probables, no certezas. Esto es clave, ¿sí? Porque la inteligencia artificial o las empresas que están por detrás de la inteligencia artificial nos hacen sentir que lo que dice es verdad, ¿sí? Y en realidad es, eh, es un modelo que analiza las palabras que uno escribe y analiza la información que tiene, volúmenes enormes de información, ¿sí? Enormes de información, y nos ofrece una respuesta probable en ese sentido. No tiene conciencia, por más que algunos lo crean así, no comprende, de ninguna manera comprende, ¿sí? Tampoco toma decisiones, por lo menos no por ahora, y no asume ninguna consecuencia en la inteligencia artificial. Este, entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Trabaja con tres pasos básicos. Si hay preguntas en el chat o algo, avísamela o comentarios, ¿no? Sí, dale. Eh, bueno, recibe datos, ¿sí? Que pueden ser textos, números, imágenes o registros. Cada empresa de inteligencia artificial tiene su base de datos. Una base de datos enorme, ¿no? Y que buscan expandir. Por eso siempre están buscando eh, la información, y las bases de datos están en computadoras, ¿sí? Esas computadoras están en un lugar y requieren un gasto de energía, requieren, bueno, un consumo, bueno, de agua, que también es uno de los debates del uso de la inteligencia artificial para poder enfriar esas computadoras. O sea, toda la información está en una computadora. Todos los modelos, todo el modelo, digamos, de análisis de datos que tiene, están en computadoras. O sea, hay un lugar físico en donde está. Nosotros vemos el chat GPT y la parte linda, que es lo que terminamos viendo, pero todo eso está en algún lado, ¿sí? Este, eh, y lo que hace justamente es identificar patrones, ¿sí? Bueno, hay todo, yo no me voy a meter en cómo funcionan los modelos matemáticos que están por detrás de la inteligencia artificial, porque es hiper complejo, es súper interesante porque son modelos neuronales, o sea, implican, o sea, son como neuronas, ¿sí? Electrónicas que se encienden y se apagan y que tienen un peso mayor o menor en función de la probabilidad eh, que va detectando la inteligencia artificial justamente cuando uno le hace, por ejemplo,
una consulta, ¿sí? Este, identifica por eso patrones, o sea, busca palabras que se asocien a las palabras que vos estás utilizando en el prompt cuando escribís, digamos, ¿sí? Cuando le preguntás algo. Genera una respuesta probable, ¿sí? Un texto, una clasificación, una predicción. Eso es lo que termina generando. Pero lo que está por detrás es un modelo que identifica patrones con probabilidad, este, en función de los datos, la base de datos que tiene. Bueno, entonces, un poco más de cómo funciona. Vemos, en la base tenemos una gran base de datos, ¿sí? Enormes bases de datos, de trillones de datos. Y son datos que existen, ¿sí? Son datos que sacan de Internet, ¿sí? De ahí generan sus bases de datos. Si se alimentan además de otras bases de datos, por lo menos no lo sé o no lo dicen, pero en principio sería de diferentes páginas de Internet. Bueno, Gemini tiene Google, con lo cual Google ya tiene su base de datos con todo lo que eso implica. Detrás, después ChatGPT tiene su propia base de datos, Cloud tiene su propia base de datos, o sea que cada una tiene su propia base de datos. Y ahora volvemos a esto que ustedes planteaban del sesgo. O sea, el sesgo está en la base de datos que utilizan, ¿sí? Y en el modelo o algoritmo que utilizan. ¿Mm? Entonces, este, siempre va a haber un sesgo. Y digamos, y ese sesgo también se va alimentando de la interacción humana, ¿sí? De lo que nosotros le preguntamos o le escribimos o le cargamos a los diferentes este, modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, tenemos estas tres capas, ¿no? La capa de los datos, la capa del modelo matemático o algoritmo que identifica patrones y genera respuestas, y después estamos acá nosotros y nosotras, ¿sí? Que interactuamos con ese modelo, ¿sí? Que orientamos el uso, hacemos preguntas y tomamos decisiones. Ahí en ese punto estamos nosotros. Pero detrás de esto está todo lo otro. Ahora, ¿qué hacen las empresas? Y nos ponen cosas que nos gustan, ¿sí? Ustedes vieron que si le escriben al chat GPT, bueno, ahora vos le podés cambiar la personalidad a los GPTs. Este, pero bueno, te dice, ay, qué bueno que sos, qué lindo, qué buena pregunta, qué inteligente, o sea, te adula todo el tiempo el chat GPT. Eso es una capa que le ponen encima del modelo de algoritmo para que a vos te guste interactuar, ¿sí? Bueno, esto nada, ya lo venían haciendo con Facebook, Instagram, etcétera, ¿sí? Todo está sesgado como para que a vos te guste y que vos recibas lo que a vos todo lo que o lo relacionado con cómo vos utilizás esa plataforma, ¿no? Entonces, recuerden, siempre hay una capa como extra esta que te va a generar como placer usarla, ¿sí? Porque ellos, ¿qué quieren la empresa? Bueno, que vos estés continuamente utilizando el servicio porque eso, bueno, les genera mayores ganancias, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es una aspiradora, ¿sí? Esa capita es una aspiradora porque te hace interactuar todo el tiempo. Y lo que vos pones ahí, ¿sí? Los datos que vos pones ahí, van al modelo, ayudan al modelo y terminan en la base de datos de la empresa, ¿sí? O sea que el flujo de información va hacia arriba, digamos, hacia la interacción humana, pero también va hacia abajo. Todo lo que vos pongas va a entrar en la base de datos. Esto sucede más con los modelos gratuitos. En los modelos gratuitos vos no podés evitar que ellos usen esa información
para modelar su modelo, justamente, o su algoritmo. En los modelos, en las opciones pagas, sí. Vos le podés destilar una opción que te dice usar los datos para el modelo, le destilas esa opción y no los deberían usar, digamos. Este, como todo, ¿sí? Lo que uno pone ahí tiene un riesgo de que después otras personas lo puedan utilizar, ¿sí? Con lo cual no, en la interacción no hay que poner cuestiones personales, ¿sí? Hay que tener cuidado con las fotos, bueno, hay que saber también cómo interactuar con las inteligencias artificiales. Sin datos no aprende. ¿Sí? Si no tuviera datos, no, si no existiría esa base de datos, no podría hacer nada, ¿sí? Sin modelo, no procesa. Y sin personas, no tiene sentido, ¿sí? Esto es fundamental para comprender un poco lo que es estos modelos de inteligencia artificial, que cada vez son todos más parecidos, digamos, y hacen más cosas. Bueno, riesgos y límites. Primer riesgo, puede equivocarse y sonar segura, ¿sí? Eso se llama alucinación. O sea, cuando encuentra algo que no sabe, te responde algo que podría ser verdad. Y con esa capita de que te gusta a vos, o sea, que le hacen sonar que está segura y que está pensando también. Ustedes ven que cuando escriben algo en ChatGPT, en Gemini, en Claude, en cualquiera de los modelos, les aparece como una leyenda que dice pensando o analizando, ¿sí? Eso que nos hace sentir como que verdaderamente es inteligente y que está haciendo lo que hacemos nosotros, que es pensar. En realidad lo que está haciendo es analizando su propia base de datos para darte una respuesta a partir de ciertas probabilidades, ¿sí? Entonces, recordemos que genera respuestas probables, pero no verdades. ¿Mm? O sea, todo lo que salga, todo lo que genere la inteligencia artificial tiene que estar supervisado por un ser humano. ¿Mm? Y hay que tener cuidado con esto, que la hacen parecer como una verdad, algo que quizás ni tiene adentro de su base de datos. Entonces, la inteligencia artificial se equivoca. No entiende el contexto humano, ¿sí? No reconoce el territorio, las tensiones ni la cultura, en nuestro caso, de los equipos, ¿sí? Este, no reconoce los conflictos, no reconoce las relaciones interpersonales, no entiende el contexto humano, ¿está bien? Es un modelo matemático que analiza una base de datos. Hay que tener cuidado porque si nosotros tenemos información errónea, mala o incompleta y la cargamos en la inteligencia artificial, va a amplificar esos errores, no los va a corregir, ¿sí? Si vos, por ejemplo, le haces analizar una base de datos con múltiples errores, no va a reconocer que esa base de datos tiene errores, ¿sí? O que tiene sesgos. Va a analizar eso y te va a decir, bueno, hay un 70% de hipertensos en tu zona. Juan, ahí Este, preguntan, ¿cómo nos mm, damos cuenta cuándo se equivoca? Imposible. Tenés que saber del tema. ¿Sí? Si yo le pregunto sobre la ley no sé, de aeronáutica de la Argentina, me va a decir todo lo que tiene en su base de datos sobre que esté relacionado con la ley de aeronáutica de Argentina. Si yo no sé del tema, yo voy a asumir que todo eso es verdad y no puedo reflexionar al respecto. Ahora, si yo le pregunto, no sé, pues si yo le pongo una base de datos y le digo, bueno, analizame esta base de datos y en el análisis me aparece esto, 70% de hipertensos en mi zona, yo digo, bueno, esto es medio raro.
70% hipertenso, a menos que esté adentro de un hospital que trate hipertensión en un territorio, no creo que sea correcto. Entonces, es muy difícil cuando uno no sabe del tema, ¿sí? Del tema que le está preguntando. No hay una manera, digamos, de saber si es verdad o no. Eh, por eso siempre hay que ver cómo utilizarla y tratar de utilizarla en cosas que uno más o menos conoce. ¿Sí? Y a veces se la utiliza para cualquier cosa y realmente, qué sé yo, que podés buscar en un buscador de Google algo y es un poco, y es mejor y un poco más fidedigno que utilizar la inteligencia artificial que te elabora eso. De hecho, ya el buscador de Google ya implementa Gemini y ya te da algún resumen de Gemini. Hola, si vos habías Este, levantado la mano. Sí, pero buen día. Me quedé pensando si decía lo que iba a decir, pero que creo que de lo que no sé es la inteligencia artificial. Pero voy a comentar una anécdota de algo del saber sencillo. Estábamos en Iruya el año pasado y hicimos una consulta. Creo que fue mi primer contacto con la inteligencia artificial con respecto a conocer algún lugar. Y me acuerdo de la respuesta que decía para que conozcamos los viñedos y podamos pasear en bicicleta. Entonces, algo así, no me acuerdo, no quiero falsear, pero recuerdo que era así la respuesta. Y yo, nada, sabía en Iruya que era imposible circular en bicicleta porque son calles en ascenso y de piedra, y obviamente viñedos en Iruya no hay. Pero nada, lo digo en términos muy burdos, no sé si era correcta la pregunta, el prompt, si era incorrecta la respuesta, pero lo digo en términos de esto que dice Juan, de saber, ¿no? Digamos, ahí era obvio que esa respuesta no era la correcta. Pero bueno, muchas veces yo creo que el tema es este, ¿no? Que no sabemos el contexto teórico o y eso hace a la complejidad no poder saber si es correcto o no la respuesta. Eso. Sí, por eso hay que utilizarla en relación a cosas que uno conoce, digamos. O sea, hay que tener mucho cuidado con las preguntas que uno hace. Y esto, digo, ojo, las bases de datos no es que sabe todo sobre lo que existe en Internet. Sabe todo lo que existe en Internet que está en su base de datos, ¿sí? Y esas bases de datos tienen sus sesgos. Y no te va a poder decir, por ejemplo, no sé, ¿qué dijo Milei ayer en el programa de Feynman? No te va a poder responder eso, porque eso no está en su base de datos. Pero te va a responder algo. No, sí, y entonces va a buscar Milei, Feynman, cosas que haya en su base de datos relacionadas con Milei y Feynman, y te va a decir, no, Milei dijo que los periodistas son todos unos ensobrados, ¿viste? Te va a decir algo que podría haber dicho Milei en el programa de Feynman, pero no lo que dijo ayer. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque las bases de datos no las actualizan todos los días a toda hora. Van haciendo cortes y de repente las actualizan y les meten más información. Recuerden que esa base de datos también se alimenta de lo que nosotros le escribimos en los prompts y cómo interactuamos nosotros con la inteligencia artificial, con lo cual si nosotros le ponemos algo, también. Y ahí hay un problema que están teniendo las empresas, que se le está metiendo mucha basura de datos a las inteligencias artificiales y eso va modelando su propio modelo y su propio modelo va a empezar a ser más basura si no lo limpian, digamos. Entonces tienen ahí todo un gasto que están empezando a hacer de cómo limpiar la base de datos y el modelo de cosas basura que se le pongan. Este, puede generar dependencia, ¿sí? Ojo, delegar demasiado puede debilitar el análisis crítico del gestor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque eso buscan, digo, eso es lo que nos gusta. Nos responde cosas que pueden ser verdad o que aparecen como verdades. Riesgos de confidencialidad. Bueno, en el chat GPT, por ejemplo, si vos le pones, pueden probar, poner datos de algún paciente con nombre, apellido, documento y qué patología tiene, en general aparece un cartel que te dice, cuidado, estás poniendo datos personales, confidenciales, que esto puede alimentar a nuestro modelo. ¿Sí?
Entonces ahí vos podés borrar ese chat y listo, digo, no pasa nada si uno lo pone y se equivoca, y después reflexiona, borra el chat y no entra en el modelo, no es que inmediatamente entra en el modelo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad. Nosotros vamos a ver hoy un ejemplo de una base de datos. Bueno, hay que borrar todos los datos personales, digamos, ¿no? Este, y puede simplificar problemas más complejos, ¿sí? La gestión es política y la política es interacción, es actores sociales, es conflicto, es intereses, ¿sí? Y la IA tiende a ofrecer soluciones lineales, ¿sí? En el caso de que uno las utilice para analizar problemas más complejos. Juan, ahí hacen otra pregunta. Si deberíamos chequear la fuente de alguna forma si es que no estamos seguros. Un rechequeo de la respuesta que nos brinda la IA, lo que habitualmente Mm. antes hacíamos con páginas de Google. Sí, sí, eso está bien. Por eso uno tiene que usarla en, en cosas de que uno tenga cierto conocimiento. Y sí, este, de hecho, podés hacerle la misma pregunta a diferentes inteligencias artificiales y cada una te va a dar una respuesta distinta. Quizás similar, pero distinta. Eh, Nosotros acceso a las bases de datos no tenemos. Es toda una discusión si las bases de datos deben ser abiertas o no, como para poder ver desde dónde es que nos están respondiendo. Eso es todo un otro dilema de la inteligencia artificial que es muy interesante. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Sí, hay que chequear todo lo que te dice, ¿no? No puede, digo, o por lo menos mi recomendación es no confiar ciegamente. ¿Sí? Igual hay algunas cosas que se pueden hacer que hoy no vamos a poder ver para delimitar desde donde uno plantea ciertas cuestiones y darle su propio sesgo, o darle una base de datos propia y que parta de ahí. Eh, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas? Sobrecarga administrativa, o sea, a veces que son tareas repetitivas que se podrían automatizar y que simplificarían nuestro trabajo. De hecho, yo en el centro de salud he hecho algunas automatizaciones de tareas y que facilitan el trabajo y que te sacan tiempo que uno utiliza y que puede utilizar para la gestión en otras cosas. Sabemos que los gestores, las gestoras, lo que nos falta es tiempo en general, tiempo para hacer diferentes actividades, resolver problemas, trabajar sobre conflictos. Bueno, los datos, ¿sí? Las bases de datos, analizar bases de datos y los datos que estén muy dispersos, ¿sí? En esto también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Poco tiempo para el análisis de indicadores. Digo, yo le decía a una compañera, si vos me traes un trabajo que hicieron de 20 hojas, a mí me encanta leerlo en mi tiempo libre, pero en el centro de salud no puedo estar leyendo un trabajo de 20 hojas. Necesito que me traigas, no sé, un resumen, una hoja, con las cuestiones principales y resultados de ese propio trabajo, ¿sí? Porque esto, tenemos poco tiempo. O reportes tardíos, que bueno, nos cuesta hacerlos y nos lleva mucho tiempo, entonces bueno, no, bueno se pierde tiempo en eso. Entonces, ¿dónde nos puede ayudar la CIA o los modelos estos de análisis de datos? En sistematizar datos, en eso es muy bueno en generar informes ejecutivos o resúmenes, ¿sí? En eso es excelente, ¿sí? Analizando este, trabajos o archivos de cosas que son muy largas, es muy buena para trabajar eso y que utilice solo la información que está en ese archivo, digamos. Eso también hay que aclarárselo cuando uno trabaja con inteligencia artificial y le dan para que haga un resumen de algo que uno recibió.
que nosotros recibimos un montón de lineamientos y cosas que son por ahí larguísimas, que son 15, 20 hojas, y que a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Bueno, uno le puede generar resúmenes a partir de eso, y también la construcción de tableros dinámicos te puede ayudar mucho este, a cómo construirlos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Siempre en la gestión empezamos por definir un problema, ¿sí? Que esto es fundamental para ir a ver hacia dónde vamos a dirigir nuestro prompt o nuestra pregunta en la inteligencia artificial. Definir algún indicador clave, ¿sí? Organizar algunos datos mínimos y que finalmente realice una síntesis. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ahora van a ver un ejemplo en vivo de cómo hacer, este, de cómo sesgar al chat GPT. Bueno, a ver. Eh, tu, 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 toda la pantalla. Bueno, ahí deberían de estar viendo mi pantalla. Bueno, acá tenemos el chat GPT, ¿sí? En la ventana inicial que dice, ¿con qué puedo ayudarte? Entonces, yo acá tengo una base de datos que la voy a descargar mientras y un prompt para evaluación de bases de datos. Entonces, este prompt se los vamos a enviar junto con un resumen hecho por inteligencia artificial de este webinario y le vamos a mandar este prompt para que ustedes lo puedan utilizar en sus lugares de trabajo. ¿Sí? Entonces, soy un asistente experto en gestión en salud, epidemiología y evaluación de servicios. Tu tarea principal es leer documentos en PDF y base de datos en Excel, extraer indicadores clave y elaborar informes técnicos y comprensibles para equipos de salud de un centro de salud de atención primaria. Bueno, después, esto es cómo se hace un prompt, no lo voy a explicar todo, porque bueno, tiene como diferentes aspectos, pero uno le tiene que dar un rol, le tiene que explicar qué tienes que hacer con los documentos, le puedes dar ejemplos de cómo construir el informe, ¿sí? Este prompt ustedes lo pueden, lo van a poder editar, este, que lo van a poder editar y lo van a poder personalizar, ¿sí? Está hecho no es uno exactamente, no es exactamente el que yo uso, pero bueno, tiene los aspectos principales, ¿sí? Entonces, ustedes eh, van a copiar el texto que tiene el archivo que les vamos a compartir, lo pegan en el, en el chat de ChatGPT, pueden usar Gemini, Cloud, bueno, pueden usar el modelo que a ustedes más les guste, todos más o menos actúan similar, y le damos el OK. Una vez que le damos el OK, empieza acá lo hace muy rápido porque yo ya se lo hice, entonces ya sabe más o menos cómo hacerlo, entonces lo hace rapidísimo. Y acá les explica todo lo que va a hacer, ¿sí? Entonces queda claro el marco de trabajo, ya acá la están sesgando, le están diciendo, usa esta base de datos y hace esto que te estoy pidiendo. Identificarlos. Entonces me va a generar un informe a partir de todo lo que yo le puse ahí, ¿sí? Va a generar con conclusiones, bueno, este, todos los datos que puede generar y en los diferentes formatos, ¿sí? Acá te propone unas mejoras, bueno, eso después ves si se las querés agregar a las mejoras. Entonces, en el próximo prompt, una vez que ya le pusieron un rol y le dijeron, vos vas a ser un experto en indicadores de salud o en análisis de indicadores de salud, le agregan la base de datos, ¿sí? Ahora mientras
Ahora vamos a ver un poco la base de datos, se las voy a mostrar para que la vean en términos generales. No tiene datos de las personas, ¿sí? No tiene nombre y apellido, documento, teléfono. Sí tiene edad, tiene, bueno, sí, qué patología tiene. Bueno, tiene ciertos datos, pero no tiene los datos eh, básicos de la persona. Eso siempre que pongan una base de datos, eso hay que sacarlo, digamos. Entonces digo, analiza esta base de datos y arma un informe para enviar al equipo del CESAC. CESAC porque los centros de salud de la ciudad se llaman CESACs, ¿sí? Entonces ven, acá aparece la capita esta que les decía, pensando, ¿sí? Leyendo el archivo, acá les dice como, nada, como que está funcionando este, todo su modelo. Acá sentís que está metiéndose adentro del archivo, ¿viste? Te dice analizando. Bueno, nada, es toda esa capa que a vos te dice, ah, esta persona, este coso que estoy usando es inteligente de verdad. Acá muestra el archivo, ¿sí? Ven, ahí está género, fecha de nacimiento, edad en años, grupo etario, área programática, efector, bueno, equipos territoriales, la cobertura de salud, la fecha de empadronamiento. Bueno, todos estos son datos que tenemos de la población del centro de salud, quién es el médico de cabecera, si está embarazada, si es un hipertenso, un diabético, un niño para control de niños sanos, si tiene otras comorbilidades, bueno, todos los datos de la base de datos. Acá yo le puse una base de datos de 15.900 filas, ¿sí? Estamos hablando de 15.900 personas. Y fíjense que tarda, ¿sí? Tarda porque son muchos datos, ¿sí? Muchas filas y muchas columnas. Por eso tarda. Y bueno, de a poquito, en un ratito, va a generar un informe. No sé si quieren hacer alguna pregunta mientras esperamos que lo termine de hacer. Hola Juan, Ya te hago una aviso. preguntita. Dale, ¿Las Fede. inteligencias artificiales pueden interactuar en la base de datos? ¿Gemini puede consultar la base de datos de chat GPT, por ejemplo? No, No. no. Cada Ah, una tiene su propia base de datos. genial. Gracias. Ahí preguntan si para poder entrenar un prompt se puede con la versión gratuita o hay mucha diferencia utilizando la versión premium. A ver, sí hay diferencia. Hay diferencia. El modelo es más o menos el mismo que usan, el modelo probabilístico matemático, pero las versiones gratuitas tienen bastantes limitaciones, ¿sí? De hecho, hay algo que se llama ventana de contexto. La ventana de contexto es cuánto puede analizar en un mismo chat, ¿sí? Eh, el, el- el modelo, ¿sí? Entonces, lo que va pasando cuando vos en un mismo chat vas interactuando con el modelo, en un momento se empieza a olvidar las cosas que vos le pusiste al principio, ¿sí? De hecho, te vas a dar cuenta porque va a empezar a tardar más, va a empezar a escribir cosas que no te cierran, y ahí es cuando se está acabando la ventana de contexto, que es, bueno, ya este chat se acabó, hay que generar un chat nuevo. No sé, si yo ahora empiezo a interactuar, bueno, decime cuántas mujeres hay en el área programática, decime cuántas mujeres en edad fértil están, cuántos varones hipertensos tengo. Bueno, si empiezo a interactuar, el chat se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? En los modelos gratuitos hay como una limitación. Y en un momento como que empieza a funcionar mal o te dice, bueno,
tenés que seguir al día siguiente porque ya se te acabaron, ya se te acabó la gratuidad en lo que venís preguntando. Eso no pasa en los modelos pagos. Y otra cosa que les decía al principio es que en el modelo pago vos le destildás la opción de que utilice toda tu información para modelar su propio modelo. Eso en la parte de configuración. Eh, Así que, bueno, la verdad que si uno lo va a utilizar mucho, y es aconsejable tener la versión paga, se me decís a mí. Yo tengo la versión paga y lo uso bastante, digamos. Bueno, acá está generando el informe. Entonces, ven, ahí le dice, pensando durante 4 minutos. Entonces vos pensás que te hace sentir como que estuvo pensando realmente. En realidad no es que estuvo pensando, estuvo mirando la base de datos, metió eso en un modelo matemático, lo relacionó con su propia base de datos y te genera un informe, pero no piensa. Por lo menos por ahora. Hay algunos que están planteando de que se está tratando de construir la superinteligencia, que es algo que verdaderamente es pensante y más inteligente que los seres humanos, pero bueno, por ahora no sé, son solo teorías. Bueno, entonces te dice, claro, preparé un informe técnico listo para compartir con el equipo de CESAC a partir de la base población, bueno, ese es el nombre de la base de datos. Entonces te dice, bueno, acá te pone la introducción, ¿sí? Que se analizó la base, etcétera, que contiene tantas personas, ¿sí? Que corresponde a la imagen del Hospital Pena, que se trata de una fotosituación del padrón, no de una cohorte de seguimiento longitudinal. Metodología y fuente de datos, bueno, acá te explica todo de dónde saca los datos y te pone algunas definiciones que utiliza, que ya las tiene estas definiciones la base de datos, o sea, utilizó ya las definiciones propias de la base de datos. Y acá te explica todo, entonces te dice, bueno, ven, 53% femenino, 46% masculino, y te va dando los cortes de edades, los porcentajes de cada uno de los cortes de edades, la cobertura de salud, la vinculación con el sistema de salud, el tipo de actividad registrada, ¿sí? Bueno, las diferentes variables que tiene la base de datos y te va dando los indicadores. Qué sé yo, bueno, acá por ejemplo, 7% de hipertensos, 3% de diabéticos. Bueno, si vos no le explicás cómo construir los indicadores, los construye como se les ocurre, digamos, ¿no? Ahí habría que poner, bueno, la hipertensión en personas mayores de 18 años, diabetes, lo mismo, bueno, hacer como diferenciaciones por edad para ver si esos resultados son correctos. Si uno, en este caso, es poco probable que se equivoque en el análisis porque nosotros le dimos la base de datos, nosotros le dimos el prompt, ¿sí? Está sesgado por lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, bueno, acá te va dando como hallazgos que considera importantes para la gestión. Esto también está sesgado por mí y por cómo yo uso el chat GPT, ¿sí? Porque tiene como un micromodelo que va aprendiendo de vos y va viendo qué cosas vos le preguntás habitualmente, qué cosas a vos te gustan más, ¿sí? De hecho, es de buena práctica es poner, cuando te responde algo que te gusta, ponerle el dedito para arriba o el dedito para abajo. Ese es re importante. Cuando responde cosas que no te sirven para nada, ponele el dedito para abajo porque eso ayuda a que después te dé una mejor respuesta. Bueno, te da como recomendaciones para la gestión a corto, mediano y largo plazo. Bueno, acá te plantea algunas limitaciones del análisis y después, bueno, yo le generé un aspecto que es como que se autoevalúe antes de entregar el informe, o sea, que revise lo que está haciendo antes de entregarlo. Y dentro del prompt hay uno que dice, si esto no está dentro de tu base de datos o si vos no tenés esta información, no inventes sobre el tema. Lo van a ver que está escrito sobre. Y bueno, después te dice si querés una versión más breve o para WhatsApp, para mail interno, si una versión más informal. Bueno, acá después puedes seguir interactuando.
pero bueno, en principio, este es cómo utilizar un prompt asociado a una base de datos para hacer un análisis de datos. ¿Sí? Unos minutitos más, ya estamos por terminar. Ahí dejan unos comentarios en el chat. Dijeron, bueno, por un lado, me pasa cuando uso la IA que suelo usar numerosos errores, pequeños pero muchos, en sus análisis y respuestas, y siento que termino perdiendo más tiempo en revisar y corregir el producto final que si lo hubiera hecho yo directamente. Me meto, a veces me pasa, ¿eh? En el análisis de grandes bases de datos, por ejemplo, ¿cómo detectás esos errores para no perder tiempo en corregir? La, ¿La analizás en distintas IA para disminuir el sesgo? ¿La analizás de a poco? No, la análisis de a poco, por ejemplo, solo, como si analizás de a poco, por ejemplo, solo tal patología o tal edad. Y por otra parte comentan, bueno, definitivamente hay que ser muy preciso en información, consulta o prompt que se sube. Bueno, sí a todo, qué sé yo. Analizar una base de datos de 15.000 personas a nosotros nos llevaría horas o días. El chat GPT lo hizo en 5 minutos. Chequear si las cifras de hipertensión son correctas no te puede llevar más de 10 minutos. O sea, te resume mucho el tiempo que a vos te requeriría analizar todo lo que analizás. Yo miro ese informe y como yo conozco mi área programática, yo más o menos sé si me está chamullando o no. Digamos, cuando está, cuando vos generás un buen prompt y le agregás, le asociás una base de datos para que analice, en general no debería de tener tantas, lo que se llama alucinaciones, que es que te miente con cosas que no tiene. Ya les digo, la versión gratuita tiene sus problemas y no tiene tanto poder de análisis y tiene más errores. Digo, yo no sé si están usando la versión gratuita o la paga. En general, yo que uso la paga para hacer ciertas cosas y con cierto conocimiento de uso de inteligencia artificial y de la gestión, la verdad que trabaja muy bien, digamos. Con cosas que vos le das, con bases de datos que vos le das, con informes que vos le das, es muy preciso en ese sentido. O sea, mejora muchísimo la probabilidad de esos errores, ¿sí? Tiene muchos menos errores. De hecho, casi que no tiene errores. Pero siempre que uno genere un informe, tiene que estar supervisado por la persona que lo va a entregar. Digo, si vos estás haciendo un informe de tuberculosis de tu área para presentarlo, para presentárselo al jefe del sector de salud o al director de atención primaria, quien fuere, tenés que revisarlo, digo, no podés ir como diciendo esto es la verdad y no. Lo revisás, buscás a ver si te hizo bien los indicadores, pero tenés que hacer un prompt muy preciso para que te construya lo que vos querés. Si vos no le das contexto, es, o sea, es un robot, digo, vos tenés que explicarle lo que querés al detalle, digamos. ¿Sí? Yo quiero que me armes el indicador de tuberculosis con tales datos, o sea, tenés que ser muy específico, si no te chamulla, eso es seguro. ¿Mm? Igual, cuando reciban el prompt que les post-webinar, ustedes lo van a ver, digo, y lo van a poder ir arreglando en función de lo que a ustedes les guste, digamos. Este, pero bueno, como esas consideraciones. Termino con dos cosas y después seguimos con las preguntas y ya cerramos para quienes se quieran ir. Ojo, esto, utilizar la IA, riesgos y límites. Un riesgo es utilizar la IA sin una estrategia, sin una idea, ir preguntándole cosas, eso no sirve, digamos. Hay que ir a la IA ya con algo más o menos armado. Te saca, o sea, te ahorra un montón de tiempo, pero tenés que hacerlo bien, digamos. Delegar criterios, no podés delegar un criterio, ¿sí? Tenés que supervisar lo que hace. De hecho, como vimos al principio, le decimos inteligencia artificial a algo que no es inteligente, a algo que es un modelo matemático probabilístico que te da una respuesta probable frente a lo que vos le preguntás.
ese modelo vos lo podés sesgar con un prompt y con una propia base de datos. Acá estamos viendo un aspecto que es un análisis de una base de datos. Si ustedes le dan un informe, también se los va a resumir y se los va a resumir muy bien. En general trabaja muy bien este, con esto, con informes o bases de datos propias, digamos. Y hay que tener cuidado porque descontextualiza los datos, ¿sí? Bueno, acá les hablaba del CESAC 49 y todo, bueno, pero porque yo lo uso para eso. Pero la IA no sabe que vos sos tal persona, que vivís en tal lugar, que trabajás en tal lugar, que, digo, te puede descontextualizar los datos y responderte cualquier cosa, digamos. Entonces, siempre hay que darle un contexto a la IA para trabajar. De nuevo, como yo les planteaba un poco acá. Definamos un problema, definamos los indicadores, busquemos, organicemos los datos que tenemos y que nos permita realizar una síntesis, ¿sí? De eso. No hay que delegar el criterio y siempre hay que supervisar lo que hacen, digamos. De hecho, ya les digo, después de este webinar, les voy a mandar un resumen hecho a partir del webinar, analizado por una inteligencia artificial. Yo antes de mandar el resumen, a mí me genera un borrador en un mail con el resumen, yo lo leo, lo reviso, miro a ver si se equivocó, saco y pongo lo que a mí me parece que habría que poner y después lo mando. Siempre hay que supervisar el resultado del trabajo. Nos va a ahorrar mucho tiempo si lo sabemos usar bien. Entonces, la IA analiza grandes volúmenes de datos y reconoce patrones. No comprende el contexto ni reemplaza el criterio humano. Puede ayudar a organizar información y a mejorar la gestión. Su uso requiere pensamiento crítico y responsabilidad profesional. Y la tecnología es una herramienta. Las decisiones siguen siendo humanas. ¿Sí? Esto es fundamental para que entendamos cómo utilizar en la gestión la inteligencia artificial. Ahora, si ustedes quieren saber más, van a tener que hacer el curso, obviamente. Que no es un curso de inteligencia artificial, es un curso que vamos a, bueno, sí, no, de los 3 webinars después lo ponen. Acá tienen un QR que si lo escanean se pueden ya inscribir al curso GCAP. Ahí tienen los valores, la duración, cuándo va a ser, ¿sí? Y toda la información que por ahí ya la recibieron, pero que bueno, por ahí después también les vamos a mandar el programa para que ustedes lo vayan viendo y va a haber, vamos a incluir cuestiones de inteligencia artificial dentro del curso GCAP. Bueno, eh, no sé si alguno tiene alguna Sí, pregunta. Juan. Ah, perdón, ¿vamos con las preguntas? Ah, bueno, ¿querés hacer un comentario, no? Como quieras. No sé si aprovechemos para las preguntas. Dale. Pueden abrir el micrófono. Juan, una preguntita. Cuando vos hablas de las versiones pagas, viste que Google te ofrece pagar para cuando superas la capacidad de memoria que tiene Google. Cuando vos pagas esa membresía, ¿también estás pagando por Gemini, por ejemplo, o es una tarifa aparte? No No, sé si... depende. Hay diferentes, sí, específicamente Google tiene como diferentes planes. Ahí tendrías que meterte en Gemini, puedes usar, y Gemini tiene como diferentes planes, este, pagos. Y obviamente que cuanto más pagás, mejor es el modelo. Pero bueno. Es una maldita mercenaria. Igual el pago básico para nosotros, que tampoco es que lo usamos para, no sé, hay gente que lo usa para investigación, qué sé yo, para otras cosas. Los planes que son más básicos para nosotros es suficiente, digamos. Pero bueno, sí, es una plata que uno tiene que decir si la quiere invertir o no.